Muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Cerviño y hoy les vengo a hablar sobre esta ponencia llamada La Gran Boda. Relaciones y consideraciones de la alquimia y el tarot. Para esta ponencia he elegido este tema, puesto que me parece que la gran obra alquímica, es decir, la búsqueda de la piedra filosofal, ya sea como un acto simbólico, como un acto alegórico, o aquellas personas que están obsesionadas con conseguir o encontrar de manera física esta, esta transformación o esta piedra, han logrado que resurjan algunos elementos del tarot y la alquimia. Tanto la alquimia como la psicología moderna, sobre todo la junguiana, han hecho que el proceso alquímico o el tema sobre la alquimia vuelva a estar un poco en palestra, puesto que autores como Carl Jung y su grupo de post-jungianos tomaron la alquimia como una gran alegoría o una gran alegoría de ese encuentro con el ser. Ahora, se puede relacionar la gran boda alquímica, la cual es una novela escrita por un autor desconocido que se hacía llamar Christian Rosacruz, por allá por los años 1500. ¿Es posible relacionarla con el tarot? Yo digo que sí, ya que el simbolismo de la gran boda alquímica, así como de la gran obra, y las consideraciones que podemos ver sobre y con la alquimia, las podemos ver ilustradas. ¿Qué arcanos o qué barajas elegí para hacer este trabajo? Primero que nada, tomé la baraja de Todd de Aleister Crowley. ¿Y por qué esta baraja? La tomo porque el mismo Crowley, en el libro de Todd, dice que escondió claves visibles para aquellos que quisiesen buscar, que quisiesen ver y poder ver la gran obra o la gran boda reflejada en su baraja. Busco como apoyo las cartas tanto de Marsella, Rider White Smith y el Visconti Sforza. ¿Y por qué estas cartas? Puesto que por diversas razones. La primera, me parece que Marsella es una baraja que permite en su simplicidad de imagen, en sus complejidades, posee grandes elementos alquímicos que hay que tomar en consideración. Rider, por una razón simple, es también una baraja con una carga esotérica muy alta, ya que fue diseñada por un esoterista, que fue Arthur Edward White. Y tercero, el Visconti, ya que es el primer punto de referencia que podemos encontrar, o el punto de referencia más antiguo que podemos encontrar sobre tarot. Y de paso, fue creado precisamente para una boda. Entonces, en base a esto, doy inicio a una
ponencia que pienso que para ustedes puede llegar a ser interesante, sobre todo a aquellos que les gusta analizar el lenguaje simbólico dentro del tarot. Entonces, tenemos nuestro primer elemento, que es Christian Rosacruz. Christian Rosenkrausen, recordemos que este libro originalmente fue escrito en alemán. Aproximadamente no se tiene una fecha exacta, pero se considera que fue escrito entre 1460 y 1516. Y es interesante ver la imagen de Christian Rosenkrantz y yo la asocio mucho con el arcano del lobo. Si bien es cierto, el protagonista de la historia es un anciano y lo mencionan en varias ocasiones. Lo mencionan desde el comienzo hasta el final de la obra. El loco, cuando lo vemos o cuando lo observamos en otras barajas, no es un hombre joven. Es un hombre que puede considerarse quizás entrado en años y es un viajero. Nuestro protagonista se convierte en un viajero para poder llegar al castillo del rey, para poder llegar al lugar donde se iba a efectuar esta boda. Nuestro protagonista, que vivía en la tranquilidad, que vivía en la oración. Y ahí viene un punto interesante, que es el pensamiento virginal. Recordemos que los pensamientos virginales tienden a ser infantiles, tienden a ser blanco o negro. No hay la capacidad de ver matices, no hay la capacidad de ver sombras y no hay capacidad de reconocer estas sombras, porque estamos hablando de una idea o de un pensamiento que es o es blanco o es negro. Así es el pensamiento primitivo de Christian. Pasa horas en el oratorio, pasa horas realizando oraciones y en ese momento que comienza su viaje, que posee o encuentra esa iluminación y decide empezar el viaje, que es invitado a la boda, en ese momento se convierte en un viajero. Se convierte en un viajero. ¿Y qué quiere decir esto? Como el loco, como el loco de Marsella, que no está al borde de un precipicio, sino que está caminando. La primera imagen que nosotros vemos de un loco más juvenil, más pueril, lo vamos a encontrar en Rael. Pero en Marsella es un hombre que ya está entrado en años y que siempre está en movimiento. Podemos ver que el primero y parte del segundo capítulo de la obra es un hombre que está en movimiento. Y nos damos cuenta que el loco, si bien es cierto, tiene elementos de bufón, tiene elementos de juglar, también tiene elementos de conocimiento, ya que lleva en su hombro una cuchara, un gran cucharón, que se podría considerar como parte de los elementos que podría utilizar para la alquimia, y una bolsa misteriosa consigo que podría llevar a ciertos instrumentos para el arte o la parte de la elaboración de la piedra. Fijémonos que en la baraja de todo, el loco posee los tres elementos primordiales para la realización de la gran obra. En una mano tiene una llama relacionada con el azufre, en la otra un cubo vinculado con la sal, y dentro de él está a punto o sobrevolándole se encuentra el mercurio. A su vez, en su cabeza podemos ver la luna que nos va a vincular con la reina de plata o con la reina de la luna, y a su vez sobre su sexo
vemos el sol, es decir, que nos vincula al rey. Eso quiere decir que el loco en sí mismo es una alegoría a la gran obra, es una alegoría a la gran boda alquímica. Pero ¿cuál es el dilema del loco? ¿Posee la capacidad de alcanzar la gran obra? Sí. ¿Tiene los elementos? Sí. Pero no posee el principio de la alquimia, ese ora et labora, ese saber el proceso, conocer el proceso. Es como cuando quisiésemos hacer un pastel, cuando quisiésemos hacer una tarta, y nos dicen, toma, aquí están todos los elementos. Nos colocan la harina, nos colocan el azúcar, nos colocan los huevos, nos colocan la leche, etcétera, 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 y nos dicen, elabora una tarta. Podemos tener la disposición, el loco tiene la disposición, Christian Rosenkreuz tenía la disposición, pero no tenía los pasos, no conocía el método. Él se viaja a este castillo y pasa una serie de pruebas y pasa una serie de alegorías que le van a dar al final el nombre del caballero, lo van a transformar de ser el anciano virginal al caballero guardián del tesoro. Y para esto tenemos que adentrarnos al proceso alquímico. Recordemos que el proceso alquímico, quizás hoy en día, no lo consideramos una ciencia, sino más una filosofía, un proceso, una imagen y un símbolo alegórico. Y para entender esto tenemos que entender la tría prima. ¿Y qué es la tría prima? La tría prima son los tres grandes elementos que constituyen la gran obra, que constituyen todo el proceso alquímico. Y lo vamos a encontrar en tres arcanos principales. Lo vamos a encontrar en el arcano del mago. Y fijémonos en algo bien interesante. Vamos a encontrar el elemento mercurial o mercurio en dos cartas. Yo traigo como referencia primero al mago y nuestra segunda referencia va a ser el ermitaño. Fijémonos en algo también interesante. El mago es el iniciado. Es el que comienza a andar en los misterios. Como decían los esoteristas o dicen los esoteristas. Es que es iniciado en los misterios. Conoce el sendero y conoce los elementos. Conoce la alquimia. Representa al dios Hermes. Y sabemos muy bien que el dios Hermes es el que le da el conocimiento de la alquimia a los hombres, entre otros grandes conocimientos como comunicador. El mago en sí mismo es el que puede y tiene la capacidad de convertir ese mercurio. ¿Por qué? Porque es maniable. El loco, si no encuentra el mago, no encuentra este conductor psíquico, no podrá entrar al proceso del castillo. Es el guardián de la puerta. Y fíjense algo bien interesante. Originalmente las imágenes de Hermes estaban en las puertas de los castillos, en las puertas de las casas. Y a su vez es el guía, es el que va a guiar al alquimista a poder conseguir esa gran obra. Recordemos que por así decirlo, el combustible o el elemento principal para el alquimista era el mercurio. Y era como el agente transformador. El agente transformador que hacía que los procesos de separación e integración se volviesen a manifestar. Por lo tanto, allí la importancia del mago como elemento de movimiento. Veremos nuevamente
la imagen de Mercurio mucho más adelante, cuando entremos a profundidad o cuando transformemos en profundidad y lo encontremos transformado en el ermitaño. Ahí tenemos un compás bien interesante porque la imagen del ermitaño nos vuelve a traer al Mercurio, pero ya no es el Mercurio vulgar, el Mercurio grosero, el iniciado, el que empieza el viaje, sino un Mercurio exaltado, un Mercurio filosofal, convertido en un adepto, que te permitirá entrar en contacto con ese psicopompo, con ese Hermes tónico que te lleva al inframundo. Y continuando con la tría prima, nos damos cuenta que encontramos la siguiente imagen, que es la emperatriz. La emperatriz, según Aleister Crowley, representa la sal. Vemos que la imagen de la emperatriz en la baraja de Thoth es una mujer muy blanca, muy pálida, encerrada en una especie de bosque, cúpula o cueva. ¿Por qué esta alegoría? Y quizás la diferencia un poco de otras emperatrices que por lo general están libres, están en bosques, como la podemos ver en el Rider White, o están liberadas. La emperatriz que vemos en Thoth tiene dos elementos llamativos. Uno, un escudo como símbolo y representación del arte. Lo vemos tanto en el escudo acá, como en el escudo, lo podemos ver en el Visconti. Y segundo, que ella, al ser sal, puede contener. Es una fuerza contentiva. ¿Y por qué es una fuerza contentiva? Porque es una fuerza que contiene. Es interesante pensar, y lo podemos darnos cuenta en el Visconti, que las reinas que han estado se puede ver quizás como una alegoría a la capacidad que tiene la sal. La sal en la alquimia es el elemento de mayor proliferación. Y los alquimistas lo utilizaban como una fuerza que lograba frenar el crecimiento del azufre y contener la expansión del mercurio. Es decir, su naturaleza como tal es de control. La emperatriz a nivel simbólico está relacionada con eso. Tiene una relación con su naturaleza o tiene una relación de naturaleza simbiótica en la cual puede ayudar a contener o puede trabajar el factor de contención. ¿Qué quiero decir con eso? Una imagen como la emperatriz dentro de la alquimia es importante. Primero, porque va a tener otra segunda visión, que es la reina de plata o la plata alquímica. Y eso es importante para, para la gran boda y para la gran obra. ¿Por qué? Porque la plata o la reina de plata es la única que tiene la capacidad de desposar al sol. ¿Qué nos habla esto? Y si lo vemos quizás cabalísticamente, estamos hablando de la imagen de Yesod, que es la luna, y su relación con Tiferet, que es el sol. Estamos relacionando lo femenino o ese epítome de lo femenino con el epítome de lo masculino. Algo llamativo dentro de la baraja de Thoth, que si bien es cierto, la emperatriz no está representada con la luna
o no está representada con la luna, o el elemento lunar no está en su carta, eso se lo deja a la suma sacerdotisa. Ella en el diseño de la carta tiene dos pequeñas lunas, una menguante y una creciente. Y es para darle o para brindarle un carácter lunar a la y poderle dar luego la relación y el vínculo directamente con su contraparte, que es el azufre, que es el emperador. El emperador, como tal, posee una naturaleza ígnea, es fogoso, es activo. El elemento activo dentro de la alquimia es el emperador. Por lo tanto, viene a ser el azufre. ¿Qué quiero decirlo con esto? La imagen del emperador, y aquellos que sabemos y que lo tenemos muy claro, que el emperador es ariano, o que el emperador está vinculado al signo de Aries. El signo de Aries, como es inicio, como tiene fuerza para los inicios y los comienzos, tiene el poder de combustión, ese poder de explosión. Ahora fijémonos algo. Dentro de la alquimia, la imagen del azufre es eso, el combustible primordial, la fuerza combustible que va a hacer que el mercurio entre en acción. Entonces, tenemos que comprender y entender que sin la presencia del emperador y de la emperatriz, y que este loco tiene que entrar en contacto con ellos y tiene que conocerles, tiene que entenderles. El alquimista tiene que entender la existencia de los dos opuestos. Hoy en día vemos cómo las polaridades están destruyendo el universo. ¿Y qué quiero decir con esto? Y lo traigo a modo reflexivo. El ser humano se ha vuelto sumamente polar. Y al volverse sumamente polar, hemos dejado o enviado a la sombra su otra contraparte. El verdadero alquimista entiende las dos polaridades y se mueve a través de un eje central que es el mercurio. El verdadero alquimista entiende que si no hay una potencia combustible, no va a haber una fuerza que contenga. Y al no haber una fuerza que contenga, el combustible se va a expandir y va a consumir el mercurio, que va a ser el agente de transformación. Entonces, es importante ver cómo la alquimia busca conciliar los opuestos. Y esto hace el primer intento de conciliación en la boda, como tal. Y tomo la baraja de Thoth nuevamente porque en ella Aleister Crowley relaciona o realiza, o mejor dicho, Lady Frida Harris, que fue la que se encargó de pintar la carta, hace una gran alegoría a lo que es la gran obra alquímica. Podemos ver dos elementos que poseen un hombre y una mujer, un rey de color morisco, de color moreno, de piel morena, y una reina pálida, que el rey vendrá a estar vinculado con el azufre. Podemos ver que inclusive las coronas que posee cada uno de los elementos lo vinculan con su carta análoga. En la parte de abajo de la carta podemos ver que hay un huevo órfico. Ese huevo órfico nos habla de la explosión del nacimiento de una nueva vida, del nacimiento de una nueva fuerza. ¿Quién realiza la boda? Es el Mercurio. Y el Mercurio realiza la boda o el ermitaño, es decir, el Mercurio ya sublimado, realiza la unión entre el azufre y la sal, entre el rey de oro y la reina de plata, entre lo masculino y lo femenino. Vemos el intento de un equilibrio, pero es un intento de un equilibrio que se separa.
Vemos el solventa, es decir, el intento de la dinámica de las dos fuerzas comparadas. Dentro de la novela de la gran boda alquímica, hay un punto donde simulan la boda, o donde se hace una simulación de la boda. En ese punto matan al rey. El rey muere. ¿Qué quiere decir esta alegoría de la muerte del rey antiguo? La muerte del rey antiguo no es más que el fin de un ciclo, el fin de un proceso en el cual, fijémonos algo bien interesante, que en el momento que se da esta simulación de la boda, si la equiparamos a este punto, estamos a punto de llegar al final de un centenario. Y este centenario llega con la muerte del rey, con la muerte simbólica, que luego es acompañado por la reina a, a un viaje al mundo de los muertos, junto con los demás reyes que han muerto. Es decir, y ahí lo podemos ver en la necesidad de la llegada de una nueva fuerza, de un nuevo brío. Lo vemos en culturas como la egipcia, donde Osiris muere, claro, muere asesinado, igual que el rey. El asesinato del rey es importante a nivel simbólico, porque con la muerte del rey es que llega la posibilidad de un nuevo ciclo, de un nuevo eón, de un nuevo resurgimiento de una raza. Lo vemos a nivel biológico, que los hijos superen a sus padres. Lo vemos a nivel psicológico, nuevas ideas surgen dentro de ese mar del inconsciente, y unas ideas antiguas o ideas caducas bajan a ese mar inconsciente para ser transformadas. Y fijémonos algo, la reina continúa. La reina continúa viva esperando ser nuevamente desposada. La sal, como elemento pasivo, continúa en la espera de la llegada de un rey, en la espera de la llegada de una energía nueva que la renueve a ella. Obviamente, el mercurio ya está transformado. Obviamente, el mercurio se ha transformado. ¿Y qué quiero decir con esta transformación del mercurio? Eso lo veremos más adelante, cuando analicemos un poco el viaje al Electrón. Hay un punto anterior que es la consagración de la vida. Y es la lucha de los opuestos en tratar de ser comprendida, de unirse. A nivel simbólico, la unión de esta parte o de esta imagen de lo femenino y lo masculino, de los opuestos energéticos, lo podemos ver en la carta de la fuerza. Y me llama la atención y me parece sumamente interesante hacer una contraposición de la fuerza de Rider con la fuerza de Thor, porque son dos maneras completamente diferentes e igual de válidas de unificar los opuestos. Fijémonos primero en la fuerza de la baraja de Rider White. Es una mujer vestida de blanco, es decir, símbolo de la plata, una vestal llena de luz, infinitamente hermosa, infinitamente sabia, vestida con una corona de flores igual que la emperatriz, o una imagen muy virginal. Esa imagen muy virginal trata o hace el esfuerzo de controlar a la bestia. Fijémonos en su rostro está plácido. Al estar plácido, quiere decir que no hay ningún esfuerzo real. Está haciendo las cosas por naturaleza, sin ningún tipo de esfuerzo.
y trata de controlar al sol. El león, en este caso, es el sol. Recordemos que el signo de Leo, que representa la fuerza, está marcado por el sol, está representado por el sol. Entonces, es interesante ver esa unión de una manera muy plácida, donde la bestia se entrega a la luna, donde la bestia se entrega de una manera y lo solar, que son las fuerzas quizás más telúricas, más potentes, se entregan a la unión con la parte más sutil. Por contraparte, es interesante ver cómo Crowley convierte la carta y la transforma en la carta del deseo. La carta del deseo que a su vez va a simbolizar es la seducción de las fuerzas sutiles ante las fuerzas telúricas. Una seduce, es seducir, es convencer de una manera muy sutil. La otra imprime poder. Es decir, que ya sea por seducción o ya sea por poder, al final las fuerzas telúricas, es decir, la fuerza masculina, es compensada por la femenina. Lo femenino va a venir a contener nuevamente, como hemos mencionado durante esta charla, a las fuerzas masculinas, y las fuerzas masculinas van a venir a ser un potenciador de lo femenino. Así, buscando encontrar un equilibrio. Ese equilibrio no se encuentra sino hasta el arcano 14, hasta el arcano del arte o de la templanza. Llega un momento donde la muerte del rey, después de la consumación, debe viajar al inframundo, guiado nuevamente por esta imagen mercurial. Y vamos a entrar, se va a encontrar en un punto donde la integración va a ser inminente. ¿Qué quiero decir con esto? Después de que el rey y la reina han logrado conectarse, han logrado alcanzar ese proceso de la boda, el rey y la reina van a haber logrado la integración. Obviamente, el rey al morir debe viajar al inframundo. ¿Y qué quiere decir este viaje al inframundo? El viaje al inframundo es interesante. Si vemos la alquimia como un proceso de transformación, en el momento que viaja el rey al inframundo, nos habla o nos hablará de una postura de buscar dentro, en lo más profundo, en lo inconsciente, la iluminación. Nos podemos dar cuenta de esto en el punto donde en la baraja de Thoth nos vuelve a aparecer ese huevo órfico que se colocó y que se generó en la unión de los opuestos. Para que pueda nacer la piedra, para que pueda aparecer la piedra filosofal, tiene que haber una muerte simbólica. Y lo vemos dentro del proceso alquímico con el nigredo. Lo vemos en el viaje heroico de Joseph Campbell, en ese punto donde el héroe es derrotado y genera una lucha interna que hace que el héroe muera simbólicamente para volver a renacer. Lo vemos en cada proceso de la vida. Nuestras caídas, nuestros enfrentamientos y conjugaciones con el arcano 3 nos ayudan a encontrar la iluminación.
Si no hay caída, si no hay torre, no puede haber estrella. Si no hay muerte, no puede haber renacimiento, no puede haber el paso del umbral. Entonces, es interesante ver cómo para poder liberar el mercurio, para poder sacar a la luz este mercurio, debe el rey morir. Para que el mercurio se vuelva un adepto, ese iniciado que vimos en el mago se convierta en un adepto, el rey debe morir. Eso obligará a la imagen del mercurio a tomarlo de la mano y llevarlo al inframundo. Recordemos que el dios Hermes era el único de entre tantos dioses que podía bajar y subir al inframundo sin el permiso de Hades. Tanto que Zeus no tenía permitido bajar al inframundo, Zeus siendo el rey de los dioses, el padre de los dioses, como dice. No tenía permitido viajar al inframundo, sino era Hermes, su mensajero, su heraldo, el que viajaba al inframundo a conversar y a verse con Hades. Entonces, ese Hermes, que en ese momento lo convertimos en un Hermes tónico, en un Hermes que puede moverse hacia lo más oscuro del ser y volver a elevarse hacia la luz. Ese Hermes tiene en sí mismo la capacidad de guía y de transformador. Y es la única carta que nosotros vemos que se transforma junto con el loco. Si bien es cierto, la carta del loco es el que está viendo todo el proceso. La carta del mago se transforma en ermitaño. El mercurio se transforma en el mercurio filosofal, en este mercurio exaltado, para hacer que el alquimista también viaje al inframundo y acompañe al emperador o al rey en ese proceso de transformación. Como el, como el alquimista está viendo el proceso, lo está viviendo al mismo tiempo. Y no es solamente un punto donde está como una imagen estática, sino está viviendo el proceso y se está transformando a su vez. Y llegamos a la carta del arte. La carta del arte es una carta que a mi parecer es muy importante, quizás es una de las más importantes, junto con la carta de los enamorados. Crowley originalmente dice que esta carta no se puede estudiar sin entender perfectamente a los enamorados. Y obviamente reemplaza el guardián del umbral, que es el ángel. El ángel es considerado un guardián del umbral para transformarlo en un andrógeno, un ser integrado. Entonces, como hablamos anteriormente, era inevitable o es un proceso inevitable la unión de los opuestos. Y fijémonos en algo bien interesante. En la carta aparecen dos caras, una cara masculina, un rostro masculino, un rostro femenino. El rostro femenino se ha transformado en un rostro moreno, que en la carta anterior era un rostro masculino. Y a su vez el brazo izquierdo es controlado por el rostro derecho y viceversa. Los animales que están en el lado contrario, que teníamos un águila de color blanco y un pequeño león de color rojo, han crecido y se han transformado. Es una carta netamente alquímica donde la sal y el azufre se están mezclando
Y a su vez tenemos en la parte de atrás el misterio del vitriol, que es viaja a la caverna y rectificando encontrarás la piedra perfecta, no nada. Y tenemos una gran piedra filosofal en la parte de atrás. ¿Qué quiero decir con esto? En este punto los opuestos se han unido, pero aún así no se ha encontrado la piedra. Para llegar a la piedra hay que resucitar. Y es interesante que en esta carta, tanto a Christian Rosenkreuz como a sus compañeros, se les da o se les exige crear una piedra filosofal. Están viviendo este proceso de reintegración, están viviendo este vitriol. En ese punto donde ellos elaboran una piedra filosofal que deben subir por a través de unas escaleras y convertir el plomo en oro, llevan al proceso final de transformación. Y en ese punto, al día siguiente, son invitados a la boda real, donde el rey vuelve a la vida. La carta de León o el juicio nos habla de eso, del renacimiento del rey a nivel simbólico. Ese rey que cerró su ciclo y volvió a salir del inframundo, renovado y renacido, transformado para desposar nuevamente a la reina. Es decir, el rey ha vuelto porque el rey se encuentra vivo. En el momento de volver a la vida, ya no es el rey que murió, es el mismo rey que murió, pero transformado en un nuevo elemento. Y vemos acá que en el centro de la baraja de Tot hay un huevo, pero un huevo con un nuevo Dios. Y es interesante verlo porque la imagen que aparece dentro del huevo es el dios Horus, haciendo una alegoría a la muerte y resurrección del rey, a la llegada de un nuevo rey, a través de la imagen de esta. Ahora, fíjense, dentro del Marsellés es un ángel tocando una trompeta, trayendo nuevas noticias. En el libro de la Gran Boda lo vemos con la explosión de fuegos artificiales en un viaje en barco hasta una isla donde ellos otorgan al rey el producto o la piedra filosofal lograda. Y el rey la toma y en contraparte los vuelve caballeros. Les da un título, les da un nombre, les da una marca, los vuelve maestros. Entonces, ese viajero que empezó como un anciano se ha convertido en un maestro, ha encontrado la maestría, llegando al último fin donde los 4 elementos están balanceados. Hay un balance elemental y la imagen en la carta del mundo o el universo le da al alquimista el conocimiento de las cosas. ¿Qué quiere decir esta carta? Y ya para cerrar un poco mi ponencia, nos lleva a entender que al final del proceso alquímico es un viaje orobórico. Ese viaje orobórico que lo que hace es un eterno retorno. Esa serpiente mordiéndose la cola, que es un símbolo alquímico de la constante muerte y renacimiento. El tarot como lenguaje simbólico nos permite entender eso. Y lo podemos ver tanto en el Marsellés, como en el Rider, como en el Tot, donde coinciden las imágenes. Y estas 3 cartas nos colocan los elementos fijos
como símbolo de los 4 elementos, siendo transmutados, convertidos y transformados. La dama que aparece en el centro no es más que una alegoría al self, a la realización, a la piedra filosofal, al último alcance que llega el loco. El loco contempla esta imagen de una manera que ha alcanzado la transformación. Y es curioso por alguna razón que en algunos libros de tarot, sobre todo algunos libros de tarot muy clásicos, vemos al loco no en el arcano cero, sino antes del mundo, contemplando el mundo. Un loco transformado, un loco que ha podido ver la narración en su oratorio, en su laboratorio, de esta formación alegórica, en esta transformación simbólica. Obviamente vamos a encontrar en muchos otros mitos elementos de transformación. Este en especial nos permitió poder hacer un recorrido iniciático y de cómo el arcano del loco alcanza elementos sutiles y se transforma como todos nosotros, ya sea a través de la vía del tarot o a través de la vía que ustedes deseen, podremos transformar nuestro ser en una verdadera piedra filosofal. Muchas gracias. Se despide Eduardo Servilla, esperando que esta ponencia haya sido interesante y de gran ayuda dentro de el segundo Congreso de Tarot de Uruguay. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches.